Tengo 81 años y voy a contarte algo que ninguna madre quiere admitir. Si tus hijos no te visitan, no les ruegues. No los llames llorando. No te hagas la víctima. Porque después de 40 años siendo la madre perfecta, la que nunca decía que no, la que siempre estaba disponible, la que existía solo para hacerles la vida más fácil, aprendí una verdad que me rompió el corazón. Cuando rugas por amor, matas lo poco que queda de tu dignidad. Yo crié 4 hijos sola. Les di todo. Y un día me di cuenta de que me había convertido en la obligación que evitaban. Hasta que hice algo que me aterrorizó, dejé de llamarlos. Y lo que pasó después me enseñó la lección más dura de mi vida. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si has cronometrado las visitas de tus hijos, si has guardado comida que nadie viene a comer, quédate conmigo. Suscríbete porque voy a contarte cómo encontré mi paz. Y déjame un comentario si esto te suena familiar. Porque tal vez tú también necesitas escuchar que está bien dejar de esperar. Me llamo Carmen. Tengo 81 años. Y durante 40 de esos años creí que era la madre perfecta. ¿Sabes qué significa eso? Significa que nunca dije que no. Nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio. Significa que me convertí en una sombra que existía solo para hacer la vida de mis hijos más fácil. Pero déjame contarte sobre el día que pensé que había ganado la lotería de la maternidad. Era mayo del 2010. Carlos, mi Benjamín, se graduaba de la universidad. Ingeniería, como su hermano Miguel. Yo estaba sentada en esa silla plegable de metal en el gimnasio, aplaudiendo hasta que me dolían las palmas. El lugar olía a cera de piso y a café aguado de máquinas expendedoras. A mi alrededor, familias enteras tomaban fotos. Padres, madres, abuelos, hermanos. Todos gritando nombres, todos llorando de felicidad. Yo estaba sola, pero no me importó. ¿Sabes por qué? Porque pensé, lo hice. Crié 4 hijos sin su padre. Los saqué adelante yo solita y mira, son exitosos, educados, buenas personas. Carlos subió por su diploma con esa sonrisa que tenía desde niño. La misma sonrisa que ponía cuando le hacía sus empanadas favoritas. Y en ese momento, sentada en esa silla incómoda, me sentí como la mujer más poderosa del mundo. Había criado a mis hijos para que fueran independientes. Y funcionó. O eso creía. Los domingos eran mi día sagrado. Durante 15 años, ponía la mesa para 8 personas aunque sabía que tal vez vendrían 2. Tal vez 3 si tenía suerte. Empezaba a cocinar desde las 9 de la mañana. Arroz con pollo, como le gustaba a Ana. Frijoles negros para Miguel. Yuca frita porque a Sofía le recordaba su infancia. Y siempre, flan de coco para el postre. La cocina se llenaba de vapor. Yo limpiaba el mismo mostrador 17 veces mientras miraba por la ventana, esperando ver algún carro conocido en la entrada. El asado se secaba a las 3 de la tarde. Pero yo seguía esperando. Tal vez paren de camino a casa, me decía. Tal vez se les olvidó y vienen más tarde. Guardaba las sobras en el refrigerador, divididas en 4 recipientes. 1 para cada hijo, por si acaso. La mayoría de las veces, esos recipientes se echaban a perder ahí adentro. Pero cuando sí venían, todo valía la pena. Como esa tarde de agosto cuando Ana trajo a su hija mayor para que le enseñara a doblar sábanas. Estábamos en mi sala, las 3 generaciones de mujeres de mi familia, riéndonos porque las esquinas se torcían mal. Ana olía a ese perfume caro que usaba desde que consiguió trabajo en el banco. Se mezclaba con el aroma del suavizante de ropa. La luz de la tarde entraba por mis cortinas amarillas, haciendo que todo se viera dorado y permanente. Mi nieta tenía 8 años entonces. Me decía abuela Carmen y me pedía que le contara cuentos de cuando su mamá era pequeña. Así es como funciona, pensé mientras veía a Ana enseñarle a su hija lo que yo le había enseñado a ella. Les enseño, crecen, pero siempre regresan por más lecciones. Yo soy su puerto seguro. Era perfecto. Era como tenía que ser. O al menos, era como yo necesitaba que fuera.
porque la verdad es que ya para entonces las visitas se estaban volviendo más cortas, las llamadas más rápidas. Y aunque yo no lo quería admitir, algo estaba cambiando. Algo que no podía controlar con comida casera ni con historias de su infancia. Algo que me iba a enseñar que el amor de una madre puede volverse invisible. El primer síntoma fue tan sutil que casi no lo noté. Miguel me llamaba todos los martes, religiosamente, durante años. Hablábamos de su trabajo, de los niños, de si había llovido mucho esa semana. Conversaciones normales de madre e hijo. Hasta que un martes me dijo: «Mamá, no puedo hablar ahora», y colgó antes de que pudiera contarle sobre los resultados de mi cita con el cardiólogo. El tono de ocupado zumbó en mi oído como una avispa rabiosa. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, por tal vez 5 minutos. Escuchando nada. ¿Dije algo malo?, me pregunté. ¿Hablé demasiado? Tal vez está ocupado de verdad. Mañana me llamará y me preguntará por la cita. Pero no lo hizo. Y de alguna manera, sin darme cuenta, empecé a cronometrar las visitas. 2 horas en Navidad. 1 hora para mi cumpleaños. 45 minutos cuando nacía un nuevo nieto y venían a contarme las noticias. Los abrazos se volvieron más rápidos. Los «te amo», mamá, sonaban como disculpas. Empecé a ensayar conversaciones en mi cabeza. Practicaba cómo hacerme más interesante, más útil. ¿Debía preguntarle sobre el trabajo? ¿Sobre los niños? ¿O eso era ser muy entrometida? Me mentía a mí misma todos los días. Están ocupados con sus propias familias, me decía mientras ponía regalos bajo el árbol de Navidad en diciembre. Eso es normal. Eso es buena crianza, criar hijos independientes. Para diciembre del 2020, había comprado regalos para mis 4 hijos y 7 nietos. Los envolvé en sus colores favoritos. Los puse bajo el árbol el 1 de diciembre. La sala parecía como si hubiera explotado una juguetería. Las luces del árbol parpadeaban sobre los paquetes vacíos mientras yo tomaba café de una taza que decía «La mejor mamá del mundo», un regalo de Ana cuando tenía 12 años. Esa Navidad nadie vino. Planes familiares, dijeron. El próximo año seguro. Pero yo seguía sin entender. Seguía pensando que era mi culpa. Que si trataba más, si daba más, si necesitaba menos. Fue cuando Sofía tuvo ese accidente menor en el carro que me volví loca. Escuché sirenas cerca de su casa y la llamé 3 veces en 1 hora. Dejé mensajes cada vez más frenéticos hasta que me mandó un texto. «Mami, por favor, para». Mis manos temblaron mientras marcaba su número una vez más. El reloj de la cocina hacía check, check, check mientras esperaba que contestara. Mi boca sabía a monedas de cobre. Me estoy convirtiendo en la madre que juré nunca ser, pensé. La pegajosa, la necesitaba. Pero ¿y si pasa algo y me lo pierdo? ¿Y si me necesitan y no estoy ahí? Pero la verdad es que ya no me necesitaban. La verdad es que me había convertido en una carga que evitaban educadamente. La verdad llegó como un puñetazo en mi cumpleaños número 80. Hice un pastel. Compré gorros de fiesta. Preparé la cámara para las fotos. Carlos llegó 45 minutos tarde con flores de gasolinera que todavía tenían la envoltura de plástico. El pastel se derretía en el calor de agosto mientras yo fingía no ver la etiqueta del precio en el ramo. Los gorros de fiesta se veían ridículos en fila sobre mi mesa vacía. Esto es lástima, pensé mientras él me daba un abrazo que duró exactamente 3 segundos. Esto no es amor, esto es obligación. Está aquí porque se siente culpable, no porque quiere estar. Pero el golpe final vino 3 semanas después. Me enteré por Facebook que la hija de Ana había ganado un concurso de deletreo. Di las fotos de la celebración a la que no me invitaron. La cena familiar donde mi silla se quedó vacía. La pantalla de la computadora brillaba azul en mi sala oscura. Podía escuchar el televisor de mi vecina a través de la pared. Algún programa de concursos con risas enlatadas que me daban ganas de gritar. 46 años, murmuré a la pantalla. 46 años les enseñé a leer, los ayudé con las tareas, y ahora no pueden ni decirme cuando sus hijos tienen éxito.
Me había vuelto una extraña en mi propia familia. Y lo peor de todo es que lo sabía. Lo había sabido por meses, tal vez por años. Pero era más fácil seguir fingiendo que todo estaba bien que admitir la verdad. La verdad que me destrozaría el corazón si la decía en voz alta. La Nochebuena del año pasado, finalmente lo entendí. Estaba sentada en mi mesa de cocina con un jamón para 8 personas, mirando mi reflejo en la ventana oscura. Las 8 sillas vacías me rodeaban como jueces silenciosos. Nadie iba a venir. La casa olía a clavo de olor y decepción. Ese teléfono rojo colgaba en la pared como un juez pronunciando mi sentencia. Hasta mi árbol de Navidad se veía avergonzado. Por primera vez en mi vida, dije la verdad en voz alta. Les enseñé a volar y ahora me sorprendo de que se hayan ido del nido. No era que no me quisieran. Era que me habían convertido en la obligación que evitaban. ¿Sabes cuándo te das cuenta de que tu propio hijo te ve como una carga? Cuando llega tu cumpleaños con flores de gasolinera y se queda exactamente el tiempo necesario para no sentirse culpable. Cuando encuentra su carro en el estacionamiento del supermercado y él finge no verte. Cuando tu nieta te dice, abuela, papá dice que no podemos quedarnos mucho tiempo antes de que siquiera se quiten los abrigos. Esa noche de Navidad me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, mirando ese jamón, contando las servilletas que había doblado con tanto cuidado. 24 servilletas rojas para una cena que nunca pasó. Y entonces entendí algo que me rompió el alma. Yo había hecho esto. Yo les había enseñado que mamá siempre estaría ahí, que mamá nunca se quejaría, que mamá nunca tendría necesidades propias, que mamá existía solo para hacerles la vida más fácil. Les había enseñado a tomarme por sentado, y ellos habían aprendido la lección perfectamente. El 2 de enero, a las 6 de la mañana, me levanté en camisón y desconecté ese teléfono rojo. Lo arranqué de la pared con las 2 manos. El plástico hizo un pequeño ruido seco. El silencio después se sintió diferente, no vacío, sino limpio. Como el momento después de que dejas de aguantar la respiración. No voy a rogar por amor nunca más, dije a la cocina vacía. No voy a encogerme para caber en los rincones de sus vidas ocupadas. Y por primera vez en 40 años me sentí libre. ¿Sabes lo raro que es darte cuenta de que has estado viviendo para otras personas durante tanto tiempo que ya ni sabes quién eres tú? Durante semanas después, me despertaba y mi primer pensamiento no era a quién voy a llamar hoy, sino qué quiero hacer hoy. Era aterrorizante. También era maravilloso. Dejé de comprar comida para 8. Dejé de limpiar la casa como si fueran a venir visitas. Dejé de revisar el teléfono cada 5 minutos. Y algo extraño pasó. La casa no se sintió más vacía. Se sintió mía. Mis vecinos empezaron a notarlo. Doña Rosa de al lado me dijo, Carmen, te ves diferente. Más relajada. Yo no sabía cómo explicarle que había dejado de esperar. Que había dejado de vivir en el futuro condicional cuando vengan los niños. Si Miguel me llama, tal vez para el próximo cumpleaños. Empecé a vivir en presente simple. Hoy voy a plantar tomates. Esta tarde voy a leer. Esta noche voy a cocinar solo para mí. No era que hubiera dejado de quererlos. Era que había empezado a quererme a mí misma. Y eso, resulta, era algo que había olvidado cómo hacer. Pero había una última lección que el silencio me tenía que enseñar. 6 meses después, estaba plantando tomates en mi patio trasero cuando me di cuenta de algo extraordinario. No estaba pensando en quién me iba a ayudar a comerlos. Los estaba plantando solo por el gusto de ver algo crecer. La tierra se sentía fresca bajo mis uñas. Un cardenal se posó en mi cerca y cantó una sola nota clara. El sol me calentaba los hombros de una manera que se sintió como aprobación. Existo más allá de lo que ellos necesitan de mí, pensé mientras acomodaba las plantas pequeñitas en sus hoyos. Fui una persona completa antes de convertirme en su madre. Y sigo siendo completa ahora. ¿Sabes cuándo fue la última vez que hice algo solo porque me hacía feliz? No porque haría feliz a alguien más. No porque alguien me lo había pedido. Solo porque yo quería. No me acordaba.
Pero ese día, plantando tomates para nadie más que para mí, lo recordé. Esta mañana, como todos los días desde enero, pulí ese teléfono rojo por costumbre, pero ya no con la esperanza de que suene. Lo miro como a un viejo amigo que me enseñó algo importante. La luz de la mañana le pega al plástico de una manera que lo hace ver casi transparente. Mi café sabe mejor cuando no estoy esperando interrupciones. La casa no se siente vacía, se siente mía. El amor no se mide por llamadas telefónicas o visitas. Los quise lo suficiente para dejarlos ir. Ahora me quiero lo suficiente para dejarlos quedarse lejos. Anoche, por primera vez en años, no soñé con ellos. Soñé conmigo misma a los 25 años, antes de que naciera Miguel. Estaba parada en una playa que nunca había visto, con un vestido amarillo que nunca tuve, riéndome de algo que no recordaba al despertar. Pero sí recordaba la sensación libertad. No la libertad de no tener responsabilidades. La libertad de recordar que tengo derecho a existir sin justificarme. Que tengo derecho a estar en paz sin sentirme culpable. Que tengo derecho a no ser la madre perfecta. Porque resulta que la madre perfecta es invisible. Y yo estoy demasiado vieja para seguir siendo invisible. Esta tarde voy a llamar a doña Rosa para preguntarle si quiere caminar al parque. No porque esté sola. No porque necesite compañía, sino porque me gusta su risa y porque el parque está bonito en febrero. Y si alguno de mis hijos aparece por aquí, será bienvenido. Pero ya no los estoy esperando. Porque aprendí algo que me tomó 81 años entender. El amor verdadero no necesita audiencia. El amor verdadero no mantiene marcadores. Y el amor verdadero, el de verdad, verdad, empieza por casa. Por fin, después de toda una vida, estoy en casa conmigo misma. Y es suficiente. Es más que suficiente. Es todo lo que necesitaba.